Bienvenidos a todos y a todas a la quinta clase del taller. Un gusto estar con ustedes otra vez. El tema de hoy va a ser el análisis de las citas y bibliografía de escritos académicos. Como siempre, vamos a utilizar esta hora y media o 2 horas para que sea de un aprovechamiento preciso de ustedes. Sé que el tiempo es valioso. Y también que puede haber que haya un cansancio físico y mental, porque en tiempos de pandemia es más difícil estudiar. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hacer un repaso de la clase anterior, que fue sobre escritura objetiva, y la segunda parte entramos en la clase 5 y explicamos qué es esto de leer textos académicos, qué son, cómo prepararse frente a ellos, y analizar las citas y biografía. Bien, ¿alguno tiene otra consulta? Acá estoy viendo las actividades. Bueno, a mí siempre me importa, más allá de que estamos en un ámbito académico, saber cómo están ustedes, cómo van con sus cosas, cómo van en la semana. ¿Están trabajando todos o están haciendo cuarentena en casa? ¿Están saliendo? ¿Están cumpliendo la cuarentena? ¿O cada tanto algo salen por ahí? ¿Cómo están? Porque es un factor para que se tiene que tener en cuenta, porque el estado anímico a la hora de estudiar es fundamental. Los muchachos, ¿cómo hacemos para vivir sin fútbol? Pregunto. Mira, se vive. Sin moto no se vive, profe. Sin moto. Está bien, está bien. Bueno, cada uno con Ah, su hobby. sin moto no se vive. ¿Tienen algún conocido que tenga el virus? ¿Tuvieron algún allegado? Por lo menos acá en La Plata hay conocidos. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Cómo van con UMPAS? Bien, bastante pesadas todas, profesor. Mucho para leer y Está la bien. verdad que la semana que viene tenemos el primer parcial, así que bueno, va a servir de prueba para ver cómo encaramos las otras, ¿no? Está bien. Obviamente de esta materia, la semana que viene, luego vamos a explicar, se viene la primera actividad obligatoria, fundamental, que va a ser sobre hechos de la demanda. Yo les pregunto otra cosa. Para estudiar, ¿ustedes cómo leen? ¿Leen de la computadora, celular, imprimen? ¿Cómo hacen para estudiar? ¿Ven videos de la PC? Trato de imprimirlo. Bueno, Y escuchar profesores. está bien. ¿Hay alguno que estudie de celular? Bueno, muy bien. Sí, yo, profe, y desde la compu. Muy bien, muy bien. El tema es que yo trabajo con la compu y llego a mi casa y tengo que seguir estando con la compu con el celu y me mata la vista. Sí, sí, ese es un factor que, bueno, nuestro físico tiene un límite y el cansancio puede perjudicar. Yo siempre digo, hagan hasta donde puedan, no se exijan de más, porque si no puede ser contraproducente. La idea es cómo hacer que toda esa información que leemos, primero hay que entenderlo y luego incorporarlo acá nada más. Y el tercer paso es sacarlo, porque ¿de qué sirve leer el tema? Está bien saberlo, pero ¿y cómo lo explicamos? Entonces, para mí, creo que hay tres pasos a la hora de estudiar. O sea, entre los principales, hay más, obviamente. Lo importante es tener un lugar cómodo, libre de preocupaciones. Ya sé que es difícil a veces. El día a día, la familia, la pareja, eh, la tranquilidad. Tener buena luz, fundamental. No estudien sin luz.
no estudien con buena luz porque la vista en estos años va a ser su elemento de trabajo. Y cuando hay dolor de cabeza, son dos problemas. No van a estudiar y van a tener mal humor en su entorno familiar. Y es imbancable a alguien con mal humor por estudiar. ¿Eh? Entonces, ahórrense ese problema. ¿Mm? Lo que sí, frente a eso, bueno, ¿cómo decís? ¿Cómo haces para estudiar un libro de 500 páginas? ¿Cómo haces para estudiar un libro de 700 páginas? O sea, es posible. Lo imposible es hacerlo en un día, 2 días o 3 días. Por eso un consejo que di al principio de la materia es que esta carrera es larga, pero hay que hacerla con constancia. Todos los días un poco, un poco, un poco, un poco. Ahora, nuestro cuerpo no es una máquina que receta información y listo, no. Puede pasar que un día uno es una luz y entendió todo, la verdad que decís, qué fácil que es esto. No. Y otro día uno lee, lee, lee y no queda nada. Entonces, escuchar al cuerpo a veces, a ver, bueno, hoy la verdad que no pude, ¿no? La verdad que, y no sientan culpa por eso. Ahora, pero en la constancia del día a día, meses y años estudiando, van a ver los cambios que tienen. Porque también hay dos cosas. Ustedes están aprendiendo conocimiento formal de una ciencia, que es la ciencia del derecho, y también están incorporando palabras nuevas, estructuras nuevas, no solamente la información legal de tal artículo, tal doctrina, o lenguaje claro puede ser. Bueno, cada uno, sí, acá Valeria, em, cada uno conoce su cuerpo y sabe cuándo es mejor para estudiar. En mi caso, a mí siempre me gustó estudiar desde las 7 a la noche. Pero bueno, consejo, a ver, otro consejo que a mí me han dado para estudiar, hacer actividad al aire libre. Bueno, ahora no se puede, con pandemia, pero a veces salir a caminar, hacer algún deporte. Tener una vida sana, comer lo razonable, dormir lo razonable, comer frutas, porque las frutas ayudan a memorizar, tomar mucha agua, lo normal. ¿Mm? Ahora, imagínense la mente, ¿no? Porque ustedes tienen que amigarse con la mente, ¿no? ¿Vieron? Es muy típico escuchar a veces cuando hay un examen y uno que siente miedo. ¿Han sentido miedo, pero miedo en serio con algún examen o alguna presentación oral? ¿No? Bueno, ese sentimiento es natural en el ser humano, no sientan vergüenza, No, les puede pasar a cualquiera. Imagínense, tienen que dar la última materia, bueno, o cosas complejas. Ese sentimiento mental, ¿no? Es un mecanismo de defensa de la mente, porque sabe que se enfrenta a una situación de estrés y por eso se protege. Entonces, es normal escuchar que en algún examen uno queda con la mente en blanco. O uno estudió mal, por ejemplo, estudió a la noche rápido y llegó el día del examen y se anuló. Entonces, a la mente hay que tratarla de manera paulatina, o sea, que la información entre de manera paulatina y ordenada. Y es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Yo les voy a pasar mi técnica de estudio. Sí, Martín, ¿alguien quiere preguntar algo? a mí me pasa con que retengo bien, no tengo problema, es más, me es mejor, creo que para mí es mejor dar oral que por escrito. Usted habló del último tema sobre el lenguaje, un lenguaje correcto, Claro, vamos a hacer. y las abreviaciones que hay que hacer, la reducción, y yo a la hora, por ejemplo, de leer, entiendo, obviamente porque me gusta esto de abogacía. No he tenido problemas con ninguna materia, pero justamente esta
si bien lo que es puntuación, las así y todo eso me sale bien, pero lo último está. Yo cuando voy a hacer una evaluación, si me tomo un oral o múltiple choice, mejor, porque lo sé, o si me preguntan algo lo puedo explicar. El problema es cuando lo tengo que redactar, Claro, bueno, ahí que me está ha muy bien. pasado que no sé cómo Ese, empezar. está bien, eso es lo que yo decía. El primer paso es entender lo que estamos leyendo o analizando. Segundo paso, que esa información quede de manera ordenada en la cabeza. Y tercer paso es cómo explicarlo, ya sea escrito u oral. Em, pero también entendamos que la cabeza o el cuerpo en sí mismo, no somos una máquina. Es muy común, por ejemplo, a veces, ¿no? Uno tiene que estudiar y sabe, y uno tiene la obligación de estudiar para tal examen o tal actividad. Y cuando uno va a estudiar, siempre tiene que hacer otra cosa. Uno, no sé, limpia la casa, va a visitar a un amigo, sale, va a comprar algo que no tiene que comprar. Bueno, eso es un mecanismo de defensa de la mente, ¿sí? Porque sabe que se va a enfrentar a horas de estudio riguroso y no quiere, entonces propone otras actividades. Y uno está distraído y hace otras cosas. Lo mejor es estudiar con tiempo, prepararse, hacerlo de manera organizada, en general. Ahora, si uno tiene facilidad, y la verdad que yo he conocido gente que estudia 2 días antes y aprueba, y la verdad que funciona, pero en general, la gran mayoría no. Conviene estudiar de manera pausada todos los días. Y ahora viene el otro problema. ¿Cómo estudiar? Porque a veces podemos leer, 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 y no entendimos nada. Y la verdad, perdimos 6 horas leyendo y no sirvió. Entonces, lo importante es tener a mano un diccionario jurídico. Ahora vamos al tema de los nervios, eso es muy interesante. Tener a mano un diccionario jurídico que ahora están de manera online. Yo les puedo recomendar Osorio. A ver, Osorio, creo que es así. Osorio. Diccionario jurídico. Pero hay otros diccionarios. Otro consejo, no pasen a otro párrafo si no entendieron el párrafo que están leyendo. Lean de manera pausada y entiendan cada idea. Cada párrafo, ¿no? Cada párrafo. No lean, lean y no entendieron nada. Siempre pasen de una idea a otra idea. En el derecho, lo que es complicado a veces es que estamos estudiando ideas. Ideas. Pero esas ideas no las podemos llevar a la materialidad. No tiene, o sea, una idea no tiene peso ni medidas. Ejemplo, estamos estudiando naturaleza jurídica de la prescripción y eso cómo lo medimos. No, no. Entonces, como consejo, cuando uno estudia algún concepto jurídico, llevarlo a un ejemplo. Muy importante. Porque hay libros, hay doctrinas que son muy complejas y uno puede ser que no entienda nada. Entonces, leerlo de manera pausada y pensar un concepto de cada punto. O sea, o un ejemplo. Bien, ahora yo quería hacer un repaso de la clase anterior. Hasta ahora, esta es la quinta clase. ¿Y qué estamos haciendo? A ver, ¿dónde estamos parados? Todavía estamos en la etapa de escritura, en la primera parte de la materia. Vimos hasta ahora gramática. En segundo lugar vimos un pequeño párrafo de redacción de hechos. En tercer lugar vimos hechos de la demanda, civil, penal o laboral.
con lenguaje claro. En cuarto lugar vimos subjetivemas y escritura objetiva. Y hoy vamos a ver textos académicos, citas, bibliografía. La semana que viene, atención, la semana que viene es la primera actividad obligatoria. Fundamental que la hagan para continuar con la cursada. Fundamental. Después nos vamos a preparar para eso. Va a ser sobre hechos de la demanda. Para aprobar esta materia se requieren, la actividad obligatoria que viene ahora, la semana que viene, un examen a final de la cursada, el examen integrador y haber hecho por lo menos un 80% de las actividades del campus. En la medida que pueda, yo voy a ir corrigiendo sus presentaciones pasadas. He estado corrigiendo hasta el sábado aproximadamente, hasta el domingo, perdón. Pero vi que ayer lunes había nuevas presentaciones. Luego las voy a corregir, no se preocupen. Rocío, no. El campus no tiene horario. Ustedes pueden entrar a la hora que quieran. No se preocupen. Después vamos a hablar acá que Diego Lorenzo habla de los nervios. ¿Quién más? Los nervios, también Mario. Obviamente, acá, Paula, la clase 5, hoy explicamos la clase 5 y luego ya la pueden hacer. Conviene siempre hacer la actividad luego del encuentro virtual. Ahora, la actividad obligatoria va a ser la semana que viene. Después vamos a hablar de eso. Entonces, vayamos paso por paso. Primera parte de este encuentro va a ser repaso de la clase anterior, que fue sobre subjetivemas y escritura objetiva, específicamente la redacción de un acta de audiencia. En general, por lo que he visto, están bien los escritos, han tomado como ejemplo el párrafo que estaba en el campus, algunos ya he corregido, pero ahora sí, ahora se viene un análisis más profundo de los errores generales que vi, que esto hay que tenerlos en cuenta porque se va a tomar en el parcial, o algo parecido, que no se pueden dejar pasar. Cuando uno hace una escritura objetiva, es más, si uno toma declaración y lo tiene que transcribir a un papel, a un acta de declaración, no se debe eliminar información. Ejemplo, como les comentaba recién, los errores que vi en la actividad de escritura objetiva, no se debe eliminar información fundamental. Ejemplo, ¿no? Ahora estoy pensando, la chica hablaba que tenía 2 hijos, ¿no? Y estaba el nombre de los chicos, las edades. Ese dato de nombre de los chicos y las edades no hay que eliminarlo. Tiene que ir. Tiene que ir. ¿Por qué? Porque ustedes en ese caso ahí eran secretarios que nada más tienen que recabar información y traspasarla a ese acto jurídico. Tal vez ese dato sea intrascendente, no cambia el hecho, ¿no?, de la imputación, pero no sabemos porque es un juicio y tal vez ese dato pueda ser importante en el conjunto de otras pruebas. Nosotros no podemos ponerlos en lugar de juez y decidir qué información va y qué información no va. Eso que lo decide el juez. Nosotros solamente transcribimos de manera objetiva. Esos detalles, por ejemplo, los nombres tienen que estar, ¿no? Ahí dame un segundo que voy a compartir pantalla. Aguarden un segundo. Profe, yo recién chumé lo que corrigió usted. Sí, escucho. Y en
en transcribirlo lo escribí muy mal. No, no sé, pero, no, Ahora lo veo y me faltaron más acción de lo que yo había escrito. Me faltó escribir el nombre, la edad, el nombre de los chicos, la edad, me faltó un montón de cosas. bien. Qué vergüenza. No, no se preocupe, no, que nadie por favor se sienta ofendido en esto. Acá estamos todos estudiando, somos un grupo que venimos a esto, a practicar, a tener errores, a mejorar. No, es más, se aprende más del error que de algo positivo. Ahora apago los micrófonos y me consultan por chat. Bien, entonces les comentaba, no, no, por favor, no se sientan en ningún momento ofendidos, siéntanse al contrario, incentivados a ver qué se puede mejorar. No se preocupen, ¿no? Lo importante es encontrar ese error, ese detalle y decir, ah, bueno, mira, esto es interesante. No lo tomen como ofensa. Ahí comparto pantalla, guarden un segundo. Bueno, entonces, acá está. Por ejemplo, estos son oraciones de sus textos, no los elegí al azar, no se preocupen. La oración decía, desde la edad de los 4 años reside en Clorinda, Misiones. Primero, acá se puede simplificar, ¿no? La edad de... Eso no suma ni resta. Se puede decir desde los 4 años reside en Clorinda, y ojo, atento, la provincia, Formosa. ¿Mm? Eso es un error importante. No cambiar el lugar del hecho. O sea, el lugar donde vivía la mujer. Entonces, esto de atención. No es Misión, es Formosa. Segundo, el uso de los conectores. ¿Se acuerdan que vimos varios? Manifiesta, explica, aduce, asevera, expone, expresa, etcétera, etcétera. Acá la oración empezaba así, tiene una condenada dictada. Bueno, ese es un error gramatical. Atención, porque eso tiene que quedar claro. Tiene una condena, pero tiene que decir, manifiesta que, porque es en tercera persona. Manifiesta que tiene una condena. Ahora, este es muy interesante. Ella hizo una rehabilitación por alcohol y drogas. Ojo a la palabra drogas. Atención, porque ¿qué es drogas? Drogas, si uno busca la esencia, hay muchísimos tipos de drogas. Diferentes sustancias, líquidas, materiales, etcétera, etcétera. Ahora, ella dijo de manera explícita pastillas para dormir. Entonces, escribir lo que dijo tal cual, no cambiar por un sustantivo general, porque al hablar de drogas no sabemos cuál puede ser. Y eso lo puede afectar a la imputación. Imagínense que el fiscal dice, no tomaba pastillas para dormir, tomaba una serie de drogas mucho más fuertes. Y ahí la podemos perjudicar. Entonces, si ella dijo pastillas para dormir, no cambiarlas. Porque acá en drogas a ella la estamos hundiendo. Si hablamos de manera más directa, no. Ahí no. Y nosotros tenemos que ser parciales. Por eso es objetivo. La actividad, en ese caso, del secretario es parcial. No debe tomar posición. Entonces, pastilla para dormir. Acá, otra. El texto de la compañero, no me acuerdo quién fue, dijo, se la acusa por robo de un arma, ¿no? Y no es así. Ella tuvo una condena anterior robando con un arma, no
que robó un arma, sino robó con el arma. Muy diferente. Una cosa es robar un arma y otra cosa es robar con un arma. Atención a eso. Ese detalle. Bueno, acá los hijos. Tiene 2 hijos de 5 y 3 años. En muchos casos faltaba el nombre. Colocarlo. No sabemos si en el futuro esa información será trascendente o no, pero tiene que estar. Si lo dijo, lo dijo. Acá, otra cosa. Ella explica, bueno, que vive en tal calle, Irigoyen, cuya numeración desconoce. Es muy diferente a lo que ella dijo, que no tiene número. Una cosa es que no tenga número y otra cosa es que uno desconozca si tiene número, ¿no? Entonces, si ella dice que no tiene número, se coloca no tiene número. No poner la acción de desconocimiento. Por eso, atención a ese detalle. Acá, bueno, dice, de robo con portación de arma de fuego. Se le acusaba de que había robado con un arma de fuego. Pero cuando uno habla de portación, acá, uno está caratulando un expediente, un hecho, y no sabemos si realmente se caratuló así, ¿no? Entonces, ante la duda, solamente poner lo que realmente dijo en la declaración. Nosotros no caratular ese hecho, porque no sabemos si se caratuló o no con portación de arma de fuego. Tal vez no, tal vez sí. Entonces, si ponemos con portación de arma de fuego, estaríamos entrando en un problema, porque no sabemos si realmente fue así. Explicar nada más lo que dijo ella, robando con un arma. Acá hay otra. Manifiesta que no declarará, ¿no? Seguramente este es un error que han tomado del ejemplo anterior, no se preocupen. Si ella manifiesta que no declara directamente, no hay declaración. Pero acá efectivamente en este ejemplo sí hay declaración. ¿Mm? Y es más, declara algo, declara no sé nada. Entonces, la oración manifiesta que no declarará, es un error, es un error. Manifiesta, sí, realmente ella manifiesta, pero declara que no sabe nada. Bueno, esa es su defensa. ¿Se acuerdan que el imputado tenía el derecho constitucional de defensa de no declarar o declarar? En este caso, la señora declaró. Pero si ella no declara, obviamente no hay declaración. Entonces, atención a esa. Ella dijo, no sé nada. Es muy diferente, es todo lo contrario a decir no declarará. Bueno, a ver otra. Dado que ella no es la autora de robo de supermercado. Lo que ella dijo es que hubo un robo en el supermercado, pero no sabemos de qué, si adentro, afuera, o que se robaron, o no sabemos. No que fue un robo al supermercado. Atención, muy diferente. Ella dijo que hubo un robo, pero no sabemos si fue al supermercado. Entonces, no cambiar las palabras textuales. Bueno, acá otra. Manifiesta que faltaba eso, porque la oración empezaba rehabilitación por consumo. Bueno, manifiesta que estuvo en rehabilitación por consumo. Acá otra, ¿no? La chica dijo que consumía pastillas para dormir. Está bien, bueno, pero no dijo cuáles. Atención a eso. No dijo cuáles. Es más, yo en mi caso desconozco qué pastillas son. Pero acá pusieron pastillas de clonazepam. Pero ¿y si son otras? ¿No? Uno acá está dando una verdad que no, que la declarante no dijo.
Entonces, solamente poner la palabra textual, pastillas para dormir. Luego se comprobará en el juicio si qué pastillas eran. Muy diferente si ella decía, listo, sí, yo tomaba pastillas para dormir, clonazepam, pero como no lo dijo, no hay que ponerlo. Porque estos pequeños detalles, que no son detalles, son cuestiones importantes, van a estar sujetos a prueba posterior. Van a estar sujetos a prueba posterior. Tal vez, es más, ella puede decir pastillas para dormir y estar mintiendo. ¿Se acuerdan que en una declaración del imputado, además de que no puede, o sea, de que tiene el derecho de no declarar, hasta puede mentir? Puede mentir, porque nadie puede, el principio es nadie puede declarar contra sí mismo. El imputado no está obligado a decir la verdad. Es su defensa, naturalmente. Ahora, muy diferente el testigo. Atención a esto. Atención. Atención. El testigo, sí. El testigo está obligado a declarar. No, si ustedes lo llaman alguna vez a ser testigos en un juicio penal, no vayan a mentir. No vayan a mentir, porque se meten se meten en la boca del lobo. Están frente a 3 jueces mintiendo, delito de falso testimonio. A lo sumo pueden decir, bueno, no me acuerdo, pero no vayan a mentir. Diferente, el imputado sí, tiene la posibilidad de no declarar y de exponer lo que quiera. Luego será preso de sus palabras. Si el imputado mintió alevosamente y la prueba lo contradice, bueno, será otro camino. Entonces, para cerrar este punto, cerremos. No alejarse ni una sola letra, ni una sola coma, ni agregar ni quitar información que habla el imputado. Si dice, manejaba una bicicleta roja viejita, poner, declara que manejaba una, no cambiar esos detalles. Tal vez para nosotros es intrascendente, ¿qué nos importa si era viejita o si era nueva? Pero en la declaración objetiva sí, tiene que estar. No cambiar nada. Entonces, y otra cosa, en general, como consejo, respeten el orden. Si la información viene con un orden, no alterarlo. Porque había momentos que la información de los chicos estaba, en la declaración estaba al principio, pero en la respuesta estaba al revés. Entonces, ustedes tienen que comprobar que la información esté completa, que no agregaron ni tampoco eliminaron, teniendo en cuenta los conectores, y con eso no van a tener problemas, no se preocupen. Bueno, ¿alguna consulta? Cierro esto. ¿Alguna pregunta? A ver por el chat. Acá Ivana pregunta, claro, adicciones, no. Una cosa es consumir pastillas para dormir, ¿no? Y muy diferente tener una adicción, porque hay que probar. Uno tal vez consumió justo esa noche 2 pastillas y eso no significa ser un adicto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada palabra que uno expone luego se debe probar. Y si la imputación se suma que es adicta, y no, pero no, realmente yo tomaba pastillas para dormir. Entonces, si no dice nada de adicción, no poner nada de adicción. Luego, el fiscal en la imputación, en base a la prueba, determinará si era adicta o no. Pero si dijo realmente pastillas para dormir, pastillas para dormir. Acá Víctor Ruiz, pero no, bueno, no entiendo la pregunta. Bueno, en la interfaz de campus,
Claro, yo lo puedo ver en negrita, no sé si ustedes... Igual yo cuando hago alguna corrección lo pongo entre paréntesis. Claro, está bien, Paula, lo que dice. Para nosotros puede ser una información que nos importe poco y nada. Pero si ella dijo los nombres de los chicos, tienen que estar. Porque nosotros somos una parte del proceso, no somos jueces, ¿no? Porque acá, imaginen, lo que está en juego es la defensa de la imputada, ¿no? Tiene dos hijos, está bien. Y luego aparece otra prueba relacionada y se comprueba que la madre estaba con los dos hijos y tiene que estar especificado quiénes, los nombres. Imagínense que luego cambian los nombres. No, no. Son detalles que tienen que estar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una transcripción lo más literal y fiel. Acuérdense de la palabra fiel. ¿Qué palabra no tan en desuso? La fidelidad. ¿No? A ver quiénes se ríen. ¿Algún fiel o algún infiel por acá? ¿No? Hay que ser fiel con la palabra. Muy bien. ¿No? Hay que transcribir de manera literal, ser fiel, por eso no agregar ni eliminar. ¿Qué pasa? O sea, miren el problema jurídico si uno agrega o elimina información en este acto jurídico de acta de declaración. Puede dar lugar a una nulidad. Una nulidad es una sanción que hace que ese acto jurídico, ese escrito, sea inválido. Qué papelón, ¿no? Hacer todo ese trabajo, llamar a audiencia, escribirlo, y viene el abogado de otra parte, no, ataca de nulidad, faltaban datos esenciales o se tomó mal la declaración. ¿Cuántas veces pasa eso? Entonces, para que no los echen del trabajo o no tengan ninguna sanción de su jefe, porque adentro de un juzgado, cuando uno tiene un error, agárrense de los pelos, ¿no? Porque van a empezar a transcribir de manera textual. ¿Mm? Y además, acá en las cursadas, eso lo vamos a comprobar, es materia de aprobación o no. Con que falte un dato, bueno, no es grave. Ahora, si faltan todos los datos, se va a tener por desaprobado. Todo esto sirve para entender dos cosas. La escritura objetiva, más allá de los subjetivismos, ¿se acuerdan que había palabras con mucha carga valorativa? Y por otra parte, entender que estos detalles en el derecho, las palabras, son fundamentales. Son fundamentales. Porque tienen que tener luego coherencia y relación con la prueba en el futuro. Bien, creo que con esto estamos bien. ¿Alguna consulta? Sí, el orden, en principio el orden manténganlo, no. Mientras sea coherente está bien. Ahora, pueden alterar un renglón, dos renglones, pero no pueden empezar, por ejemplo, que ella no estaba en el supermercado y luego poner donde vivía. No, bueno, mantener el orden de la declaración. Acá el límite es el sentido común. El sentido común. ¿Mm? Bueno, pero en general están bien los trabajos, ¿no? Que están mal. Nada más que hay que ajustar un poquito la tuerca y van a andar bien. A mí me interesa mucho que lleguen a finales de la cursada y van a ver que yo quiero que aprueben, que todo esto les sirva para la profesión, para el estudio en otras materias. Acá, bueno, no me recuerdo qué compañero o compañera hablaba sobre los miedos. Este, los miedos dentro de la facultad es una cuestión normal o natural del ser humano.
Uno generalmente tiene miedo frente a lo desconocido. Uno cuando, o sea, ya lo conocido, uno no tiene miedo. A ver, Ivana Sánchez, al final estaba más expresado. Bueno, no sé bien a qué se refiere. Volviendo. Ah, está bien. No, acá en esta actividad objetiva, ¿no? De escritura objetiva, lo importante es no eliminar información ni agregar, que tenga los conectores y se hable en tercera persona. No, claro, no, porque además pensemos, es una imputada que está haciendo su derecho de defensa. Y esa declaración de defensa, que es muy importante en un juicio, tiene que estar asentada de la manera más fiel en el expediente, porque eso va a pasar a la prueba. En la vida real, el imputado o la imputada puede mentir, puede no declarar. Luego se verá si eso le conviene o no. Entonces, bueno, les decía esto de los miedos, que es algo natural, no se preocupen, pero frente a eso, a los miedos, no queda otra que enfrentarlos y también prepararse. Uno no puede ir a dar un examen, bueno, algunos que sí lo hacen, pero si uno es consciente de la responsabilidad que tiene como estudiante de Derecho, porque ustedes ya dejaron de ser, bueno, lo que hacían, ¿no? No son eso más esto, que es una responsabilidad. Ya su entorno ya los ven de otra manera y ya empiezan a, o sea, bueno, sos estudiante de Derecho, tenés una responsabilidad frente a todos tus cercanos. Y luego vas a ser abogado. Entonces, lo mejor es prepararse. Una de estas herramientas es la escritura, el mensaje claro, directo, preciso, ¿no? Amable, porque uno está buscando siempre persuadir. Persuadir, ahora después veremos esto, si esto es con un fin bueno o con un fin malo. Nosotros no le podemos decir sean buenos. No, ustedes van a hacer como ustedes quieran y van a trabajar como ustedes quieran. Porque en sí mismo estas herramientas son herramientas. Herramientas, o sea, un martillo se puede usar para construir un mueble o para romperle la cabeza a alguien. La palabra es un arma, es una herramienta terrible, pero donde uno puede crear situaciones de las más lindas, o por otra parte con la palabra destruir, ¿sí? O que tengan beneficio, que tengan efectos muy negativos. Bueno, siempre se da el ejemplo de Hitler, ¿no? En los colegios. El uso, o sea, él construyó, ¿cómo construyó poder? Además con muchos factores, pero con la palabra, con los discursos. ¿Para qué? Para un fin totalmente negativo. Entonces, el valor de la palabra, después vamos a ver en argumentación, retórica, ¿no? Lo que tenemos en manos es algo muy, muy importante, muy importante. Cada uno luego lo utilizará a conciencia. En ese sentido, con esa explicación, frente a los miedos, hay que nada más que prepararse. ¿Cómo escribir un examen? ¿Cómo, bueno, ese trayecto, tengo tanta información en la cabeza, ¿cómo lo paso, no? ¿Por dónde empiezo? Es la gran pregunta. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, generalmente por el principio. No demos vueltas, por el principio. Como siempre dijimos, todos los textos, atención, anoten esto, tienen una estructura. Uno no empieza a escribir introducción, desarrollo y final. Esa es la estructura básica. Luego uno lo puede aumentar o no, con otros puntos. Entonces, lo importante es tener la idea clara, por lo menos de la materia o del tema que uno está viendo, y luego especificar.
Y por otra parte, practicar. El miedo a escribir o dar un examen, no queda otra que practicar, prepararse y transmitir la información de manera ordenada. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene que dar una exposición oral? Es difícil ahí, porque ahí no hay tiempo. Uno cuando escribe dice, bueno, tengo tiempo, me tomo un segundo, trato de aguantar de no mirar WhatsApp, porque ahora en un examen escrito llegas a mirar WhatsApp y estás desaprobado casi. Cuando uno tiene que hablar, estás enfrente de todos y el que está sentado tiene tiempo para mirar. Para mirar si los cordones están atados, si las medias son iguales, si la camisa está planchada, dónde puso las manos, o si se cortó el pelo o no, ¿no? Entonces, cuando uno transmite información no solamente con la palabra, sino también con la presencia, con los sentimientos, con el tono de voz, con la mirada, con los gestos, ¿no? Yo puedo estar acá parado y poner la peor cara y doy la clase. Y no, ustedes va a ser chocantes, ¿no? Entonces, uno transmite con todo lo que es. Uno transmite lo que tiene, ¿no? La frase esa, uno transmite lo que tiene. Entonces, practicar esas herramientas. No les digo que es un teatro esto, pero tener en cuenta cuando uno habla, decir de forma natural, y acá entra esto, las pasiones, ¿no? Los miedos, las alegrías. Si uno está motivado con un tema, obviamente el tema lo va a contar como, con mucha pasión y eso llega. Ahora, cuando uno cuenta un tema que ni uno se lo cree, el receptor no, decir, esto la verdad que no me interesa. Entonces, a la hora de hablar también, conocer qué es lo que uno puede dar y prepararse con la introducción, orden desarrollado y conclusión. ¿Mm? Ejemplo, si en un examen de la facultad les preguntan, bueno, explíqueme qué significa tal concepto jurídico. Y no hay que dar vuelta, hay que explicar eso. No hay que empezar, no, porque... No. Explicar eso primero, fundamental. Y tal vez un concepto son 2 renglones. Ahora, cuando eso está bien, recién ahí sí, empezar a explicar todo lo que saben. En el derecho, la precisión es importante. Si le preguntan, por ejemplo, bueno, a ver, vi que estaba viendo procesal. Defíname qué es el recurso de revocatoria. ¿Qué es? Y bueno, y no explicar, el recurso revocatorio se encuentra en el artículo tal, ¿no? Y los libros dicen que tal o no. Concepto. Y después de eso, sí, explicar. Y ahí explicar con algún ejemplo, si quieren. Entonces, ahora, eso es muy diferente, eso es el ámbito de un examen. Pero si uno tiene que hacer una presentación solo o grupal, o hasta dar una clase, ¿por qué no? Entonces, se aplican las mismas ideas. El objetivo, el orden de las ideas y un breve cierre. ¿Mm? Si uno no tiene claro el objetivo, ya se pierde la idea. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, no, de esto, de aquello, no. Ser preciso. Y frente a eso van a ver que luego los nervios van a empezar a bajar. Van a empezar a bajar. Y que no es otra cosa que un sistema de seguridad del cuerpo. ¿Mm? Y esto lleva a práctica a veces. Practicar solo en casa, leer en voz alta en algunos casos, tener en cuenta el volumen de la voz, no hablar ni muy fuerte ni muy bajito, hablar pausado, y también esto, entender a la audiencia. Si es un público joven, uno tiene cierto tipo de palabras, si es un público profesional, tiene otro tipo de palabras.
Bueno, eso lo vamos a ver después en la otra parte de la materia, que es argumentación. ¿Mm? Yo les digo que todo este campo es hermoso, porque les va a dar beneficios en su trabajo profesional y también beneficios con los clientes. Porque uno les compra a un cliente, o sea, a un futuro, eh, sí, a un futuro cliente, uno lo compra por todo lo que es. Uno se vende de esa forma. Bueno, entonces ahora comenzamos la clase 5. ¿De qué habla la clase 5? La clase 5, hay dos temas acá importantes. En los primeros pasos en el estudio o análisis de textos académicos, que en sí no presenta gran dificultad. Van a ver que no hay nada del otro mundo. Más allá de que, bueno, siempre hay que hacer un esfuerzo. No, los textos académicos, por el hecho de lo que son, lo que representan, contienen información que es un tanto más compleja que un texto común de un diario o un cuento u otro tipo de narración. Ahora, lo que sí vemos es que en todas las ciencias, no solamente en el derecho, en todas las ciencias donde hay que escribir sobre un punto, se debe respetar un orden y una estructura. ¿Por qué? Porque si no, cada uno escribiría lo que sea como viene. Entonces, se ha desarrollado a lo largo de la historia científica de la humanidad algunas reglas que tienen que ver con reglas, bueno, que se han hecho desde la costumbre, desde la tradición. Entonces, o sea, no es que siempre hubo universidades. Las universidades comenzaron, vamos a decir, en la Edad Media. En la Edad Media, o los procesos de escritura también vinieron antes, pero no es que siempre existió, sino que se fue desarrollando a lo largo de miles y miles de años. Entonces, en el derecho, a los fines del estudio o de puntualizar algún punto de la ciencia, existen textos académicos, ¿no? Y si uno los analiza, son textos muy estudiados, muy preparados, muy digeridos, y se hacen en base, el autor lo hace en base a mucha lectura y experiencia. ¿Mm? Los que llegan a ese nivel es porque, bueno, han elegido ese camino de práctica y, bueno, han profundizado sobre un Perdón, tema. profe, ¿eso sería la doctrina? Ahí vamos. Entonces, tenemos diferentes tipos de artículos. Los libros, que pueden ser manuales, tratados. Los tratados son obras muy grandes, muy largas, y vamos a decir también muy caras, sobre una materia. Por ejemplo, tratado de derecho penal. Hay libros, pueden ser 5 tomos, 6 tomos, 7 tomos, donde está el autor y tal vez un grupo de colaboradores que ayudan a realizar semejante obra. No, realmente es una obra maestra, una obra de mucha inteligencia. Por otra parte tenemos manuales de estudio, son por lo general mucho más diminutos. ¿Y qué hacen? Están escritos de tal manera que son explicativos, por eso es un manual, destinado a los estudiantes de Derecho o a alguien que quiere iniciarse en un tema que, bueno, que no se acuerda de la facultad. Anoten este consejo que me dio, me acuerdo, un escribano. Yo ya me estaba a punto de dar la última materia, y me dijo: en esta ciencia
uno estudia a los 5 años, 6 años, 7 años, lo que sea, todos los puntos grandes o importantes del derecho. Pero cuando uno termina de dar la última materia, tiene que volver a estudiar todo otra vez. ¿Mm? No significa que cuando uno ya aprobó todo, se recibió de abogado, ya está. No, hay que seguir estudiando. Entonces, tenemos tratados, manuales, y ahora sí vienen doctrina. La doctrina se refiere a aquellos artículos más pequeños en extensión, ¿no? Que refieren sobre un tema muy particular. ¿Mm? Que es lo que se transformará en juristas. Juristas, aquel abogado o profesional del derecho que profundiza sobre un tema. ¿Mm? Jurista. Y la doctrina puede ser de cualquier tema, ¿no? Desde la pandemia, ahora, contratos de alquiler, qué sé yo. Puede ser, no sé, todos los temas posibles por haber. O temas novedosos. Ah, ya se cierra ahora el Zoom, volvemos a entrar en un ratito. La doctrina sirve para estudiar un tema en detalle cuando uno tiene una duda muy puntual. Entonces, van a encontrar que existe innumerable cantidad de artículos diseminadas en las revistas especializadas del derecho. No es que uno escribe un artículo de doctrina y ya está, no, no. Por lo general, si uno lo quiere publicar y que sea visible para todo el país o para todo el mundo, se publica en una revista especializada. Puede haber revistas de derecho civil, derecho penal, derecho procesal. Entonces, hablábamos de la doctrina que se publican en revistas especializadas. ¿Sí? Casi puede ser como un premio, ¿no? Llegar a que te publiquen un artículo, la verdad que es un reconocimiento para un autor muy interesante. Obviamente esto es práctica, hay que llegar, prepararse. Y además sirve también como un medio de darse a conocer dentro del mundo jurídico. ¿No? Entre las revistas más conocidas del derecho acá en Argentina, si quieren anotar, si no después esos pasos, tenemos La Ley. La Ley es una revista jurídica especializada que no es un servicio público, sino que para ingresar a ver los artículos hay que pagar. Es muy caro el servicio en forma particular. Por eso, los colegios de abogados en sus bibliotecas tienen suscripción. ¿Mm? Ustedes como estudiantes de Derecho pueden consultar al Colegio de Abogados, que en Constancia de Paz, no sé, el Colegio de Abogados, San Isidro puede ser, o San Miguel, la verdad que consultar al Colegio de Abogados o en la biblioteca de la facultad si tienen suscripción a las revistas. ¿Mm? Bueno, la ley tiene artículos de todas las materias. Civil, penal, laboral, administrativo, ambiental, internacional, familia, procesal, todo. Todo, todo. Es una de las mejores, a mi criterio. Además, tiene servicio online, uno puede buscar jurisprudencia, fallos de cualquier juzgado del país. Además, la doctrina siempre está llevando la ciencia del derecho a sus límites, investigando sobre temas actuales. Por ejemplo, un tema actual ahora es el derecho y la pandemia. ¿Cómo afecta, bueno, a ver, en los contratos, cómo afecta el trabajo, cómo afecta en los vínculos de familia, cómo afecta también la administración de justicia, ¿no? Cómo ha cambiado todo el sistema. Entonces, la doctrina siempre van sobre un punto novedoso o un punto muy específico. Bueno, entonces la ley es una,
Otra es el derecho. El derecho es reconocida. El derecho pertenece a la Universidad Católica. La Universidad Católica es una universidad privada, pero que también ofrece cursos profesionales. Y, o sea, por ser católica, no es que solamente hablan de cuestiones de Dios y el derecho, sino que profundizan temas del derecho de manera objetiva. Y grandes autores han participado en esa revista. Son revistas de trayectoria, de muchos años. Otra revista es RPAR, RPAR, otra revista seria, de renombre. Después, en internet tenemos Sistema Argentino de Información Judicial, el SAIJ. SAIJ. También tenemos el Centro de Información Judicial, que esto pertenece a Nación. Es importante esto, tener en cuenta que hay juzgados nacionales y juzgados provinciales. Y por otra parte, todas las facultades de derecho del país tienen, por lo general, tienen su revista propia. José C. Paz, UNPAS, tiene su revista propia, se llama Bordes. Ustedes pueden ver qué hay, o si encontraron justo un tema específico. Bordes. En la UBA también hay una revista, se llama Academia. O también pueden ver en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, que yo estudié ahí, tienen revista especializada en Derecho. ¿Mm? ¿Para qué sirve una revista? O sea, ¿para qué es esto, no? ¿Para qué fin práctico tiene? Uno puede profundizar si tiene tiempo, ¿no? Cuando uno está estudiando un tema de la materia, bueno, investigar ahí. Es importante que sea una fuente seria, muy importante, pero realmente muy importante. No es lo mismo estudiar un tema de Wikipedia, que lo escribió cualquier persona, que leerlo de una fuente confiable, en este caso las revistas jurídicas. ¿Por qué? Porque una revista está conformada por editores, gente que sabe mucho del tema, pasa por un consejo de selección, un consejo de control. Entonces, si tiene el aval de la empresa, la ley, el repar, el derecho, significa porque es bueno. Ustedes pueden confiar en lo que están leyendo. Sin embargo, la doctrina, en la misma ciencia de derecho, uno de un solo tema puede estar a favor o en contra, ¿no? Por eso siempre se dice la frase, ¿no? O se está de un lado de la biblioteca o se está del otro lado de la biblioteca. No quiere decir que siempre van a estar, hay una sola postura. Puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco posturas de un mismo tema. Y la doctrina eso lo toma. Por otra parte, si quieren buscar jurisprudencia de provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte tiene su sistema de búsqueda que se llama JUBA. JUBA, ahí se lo pongo por chat, a ver. Sí, Ivana pregunta si de esas fuentes pueden sacar. JUBA es para sentencias, pero eso es otra cosa. Entonces dijimos la ley, el derecho, RPAR, SAIJ, o las revistas de las universidades. Esas son las fuentes confiables. ¿Sí? Después pueden encontrar foros, pero esas fuentes son dudosas. Tal vez la información sea muy buena, pero no sabemos si realmente se puede comprobar. Entonces, atención a eso. Siempre, en lo posible, buscar fuentes confiables. Bueno, en base a eso, esto de
esta clase de hoy nos prepara a entender que es un artículo científico, académico. Por una parte, ahora, bueno, como estudiantes de Derecho, para que sea de estudio, que sea de estudio. Pero no implica que en el futuro alguno de ustedes se anime a producir. ¿Alguno pensó en algún momento producir conocimiento? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí? Porque la facultad no solamente quiere que sean abogados de la profesión liberal, ¿sí?, sino que la profesión es más grande que eso. Pueden ser escritores, pueden dar conferencias, pueden ser estudiosos del derecho, en la docencia, investigación, o trabajar en la administración pública. Entonces, yo veo que es una posibilidad de agregar valor a su trabajo quien produce conocimiento, porque llegó a una profundidad del tema, quiere decir que lo conoce y lo maneja y lo explica muy bien. Y además de que da fuerza a su apellido, a su nombre, no solamente por su trabajo diario, sino que también por su conocimiento intelectual. Entonces, véanlo como una posibilidad en el futuro que no es mala. No es mala. Ejemplo, no es lo mismo hacerse propaganda por WhatsApp que hacerse propaganda, o sea, tener artículos en la ley. Es mucho más profesional. Bueno, entonces, la idea, bueno, acá el campus, hay una información de la estructura de estas revistas. La esencia es que hay una introducción, un objeto, en algunos casos hay un resumen del artículo, un resumen o sea, de todo el tema. A veces está en inglés, se llama el abstract, porque ese artículo ahora puede llegar a cualquier parte del mundo. Qué sé yo, alguien, no sé, de otro país está estudiando el tema y encontró ese artículo por internet y lo puede leer. Luego viene el desarrollo, ¿no? Siempre frente a un tema polémico. Uno trabaja, bueno, puede hablar del marco teórico, el corpus, el análisis y luego la conclusión. Pero en general, para que no se pierdan, siempre hay una introducción, un desarrollo y conclusión. Ahora, a lo que vamos. Estamos viendo que dijimos el valor de la palabra. Uno puede construir o destruir. En el derecho como ciencia partimos de que esto es una ciencia de la razón. Una ciencia de la razón, no del sentimiento. Porque todo se basa en razonamientos comprobados, argumentaciones fundadas. Si uno va a escribir un tema o uno lee un tema de algún artículo, tiene que estar fundado, debe tener solidez argumentativa y probatoria. Uno no puede escribir porque sí y mentir, ¿no? Un artículo académico, para que sea serio, debe tener ese respaldo. Por eso acá vienen las citas bibliográficas. Y por eso es importante que la fuente sea confiable. Fundamental. Ahora, y esto está en relación con el plagio. Todos sabemos lo que es el plagio, ¿no? Robar, una forma de robo de conocimiento. Tranquilamente uno encontró un artículo en internet o de la biblioteca, lo copias, pones tu nombre y eso lo vendés.
¿no? Eso es un delito. Eso es un delito. Ahora, sin embargo, uno, cuando escribe o lo que lee, tiene que estar fundamentado en autores, o en libros, o en doctrina. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué pasa? No tiene que ser todo una transcripción. Sí, Mario, escucho. ¿Hay que registrar entonces cuando tenés una idea antes de dar una charla, algo así? Bien, no, en principio, bueno, Para, sí, para que no te lo plageen, ¿entiendes? claro, es muy puntual, ¿no? Porque el hecho tiene que Porque ser, corres el riesgo que te lo saque alguien. claro, una idea es un invento, ¿no? Ese invento, si, bueno, si tiene un beneficio económico, obviamente minimizarlo, protegerlo con normas de propiedad intelectual. Ahora, si es una idea general, que no la tienen todos, bueno, no es necesario. Pero sí, en caso de duda, si uno tiene una idea propia o una creación doctrinaria propia, convendría protegerlo a través de una publicación seria, responsable y que no esté circulando por cualquier página o cualquier mail. Claro, pero el registro sería ir a la revista y publicar. Claro, obviamente, ese escrito que uno hace tiene que estar fundamentado no en un solo libro o un artículo, sino en varios, y uno hace un análisis, que ese es otro punto de la estructura de estos escritos. Uno no es que transcribe textualmente lo que dice este autor, no, sino que en base a eso uno hace una interpretación. Y tal vez esa interpretación sea propiedad de uno. ¿Mm? Eso es un punto interesante para investigar. Frente a eso tenemos el plagio, ¿no? Y frente a eso hay algunas normas. La jurisprudencia ha determinado, bueno, hasta cuántas palabras es plagio o no. O sea, uno si tiene que transcribir un concepto o alguna idea de un autor, lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque de eso se fundamenta el escrito. Y para esto, bueno, acá en el campus no lo vemos, pero anoten como información extra, a nivel internacional se aplican las normas APA. Normas APA. A ver, escribo. Normas APA. Las normas APA establecen unos criterios de estructura del texto, desde la letra, la forma de citar, la bibliografía. Ejemplo, a veces hay que poner, bueno, no sé, tal autor dijo tal cosa. Bueno, escriben el concepto y tienen que citar y fundamentar, sostener de dónde lo dijo, de qué libro, qué año y qué página. ¿Mm? Pongan la idea, no van a poner todo el capítulo del autor, no. Entonces, la cita puede ser textual, ¿no? Textual, o puede ser una interpretación, que es una especie de glosa. Pero siempre, siempre, siempre debe tener alguna referencia al dueño, al propietario o al autor de quién dijo eso. Entonces, en la primera actividad van a tener que leer un texto de Bertis, que es un abogado que escribe sobre la profesión y los sectores más humildes. Bueno, siempre la doctrina es una interpretación, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero ustedes no se preocupen por eso. Ustedes lean, incorporen, agarren después, eh, eso lo usan o no. Pero lo importante, ahora vamos a ver, esperen, a ver, el texto, ¿dónde lo tengo? Quiero compartir pantalla. Segundo. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, acá tengo el texto de Bertis y tenemos algunos datos, ¿no? La fecha, acá arriba,
El libro, bueno, debe ser la revista Crítica Jurídica. El título, ¿no? Abogados populares. Obviamente acá está en inglés, en detalle. Pueden poner, en algunos casos hay alguna referencia, alguna frase, alguna cuestión poética. Es indistinto, no es obligatorio, ¿no? En resumen, ¿no? Esto es importante leerlo para ver de qué trata, a ver cómo nos preparamos a leer una obra académica. A veces hay palabras claves, bueno, abogados populares, activismo jurídico, palabras que tengan esa carga valorativa. Acá les decía, el abstract. El abstract es lo mismo que resumen, pasa que en inglés. ¿Mm? Las keywords también son las palabras claves. Y ahora, atención a esto, quiero que atiendan esto. Atiendan al índice. Vean el índice. Esto es a los fines de estudiar, ¿no? A los fines de estudiar un tema, memorizarlo y tener un paneo general. Entonces, vemos que está dividido en 6 puntos. Introducción, abogacía popular, reflexiones, estrategias, palabras finales y referencias. Entonces, claramente vemos las 3 partes acá. La introducción, el desarrollo, que ya es del punto 2, y el punto 5, que es la conclusión. Y obviamente en el final, la biografía. ¿No? Ahí armaron la estructura. En el fondo, este texto busca persuadir a los profesionales del derecho en cuanto a los abogados populares. Bueno, a ver cómo trabajamos con los sectores más humildes, que no pueden acceder a el pago de un abogado liberal. Pero miren este detalle, ¿no? El índice. El índice, me acuerdo, una docente titular acá en La Plata nos dio este consejo, leer, por lo menos tener en la cabeza el índice. Es común a veces que uno lea un texto larguísimo y se pierda. Uy, ¿dónde estoy? ¿Para qué vengo? ¿Qué falta? ¿Qué leí? No. Entonces, si uno tiene claro la estructura del texto, ya lo estás estudiando. Ya sabes de dónde hasta dónde. Y acá vemos que tiene 6 partes. Y esa información, si uno la ejemplifica en la cabeza, no se olvida más. 6 partes. Introducción, bueno, breve. Ya empezaba a pensar qué es abogacía popular, uno hacerse una representación. Después habla de reflexión sobre la práctica. Después estrategias, aplicación práctica y la conclusión. Saber eso nos ubica ya desde otra manera para leerlos. Bueno, acá vemos ya las notas al pie. ¿Vieron que está con un numerito? ¿Mm? Ahora el Word de Google, el documento Google, tiene la opción de generar notas al pie. Ahora es mucho más fácil. Entonces, vemos que acá es sobre el apellido del Vértiz y da un dato sobre él. Facultad de La Plata, recibido en tal fecha. ¿Mm? Da algún detalle. Es importante saber quién es el autor. Es importante porque nos da un paneo más profundo de qué habla o de sus orígenes. Bueno, entonces, importante que estén los artículos separados por títulos, eso sirve de la lectura. A ver, y encontramos acá una nota al pie. Bueno, acá, que esto es del punto 4, acá encontramos. Habla de una idea, da el fundamento de la biografía, Welkmer 2006, y da un detalle en la nota al pie que profundiza. Análisis profundo, diferentes corrientes, crítica de derecho.
esa información es un detalle al párrafo que venía hablando, ¿no? Aumenta el conocimiento. Si lo pone en nota al pie, significa que no es trascendente en el texto, sino que es una información optativa, que le da color. Entonces, bueno, acá vemos otra, por ejemplo, ¿no? Se ve que esta idea también está en base a este autor Rodríguez, del 93, citado por Borges. Bueno, entonces lo importante es que esté siempre fundamentado. Acá vemos una cita textual. Como la cita es larga, son de 1, 2, 3, de 7 renglones, ven que están separadas del texto original. Eso tomarlo en cuenta, ¿no? Esto es una ayuda visual. Es una cita textual separada. Bueno, lean el texto, van a ver que es interesante. Y por último van a ver, ¿dónde está? Acá. Bibliografía. La forma de hacer bibliografía. Hay diferentes formas. Uno va a encontrar que a veces cambian. Pero por lo general siempre va el apellido y el nombre, la fecha, luego el nombre del artículo o del libro, o lo que sea. En este caso acá, universidad. Luego la editorial y el lugar. Por lo general es así. Primero el apellido, luego el artículo. Y la fecha y el lugar o editorial. Y van a ver que acá está ordenado de manera alfabética. Blanco, Bourdieu, Cárcova, Chama, Eidelman, ¿no? Sigue un orden alfabético. Bueno, a ver, cerramos esto. Entonces, esa va a ser, en la actividad 2, perdón, en la actividad 1, bueno, lean el texto y respondan las respuestas, las preguntas, perdón. Van a ver que no es muy difícil. Después, respecto de las citas, recién hablamos, ¿no? Que comparto pantalla un segundo. Otra vez. Las citas, acá. Dijimos, ¿no? Apellido del autor, nombre del autor, título, lugar. Acá vemos que es otra, puede ser. Acá vemos que el año está acá y el año está acá. Es indiferente que esté ahí o allá. Lo importante es que estén toda esa información. Bueno, acá también. Apellido, nombre, título de artículo, fecha de publicación. Bien. Después, en la referencia. Acá, esto es lo que hablábamos de la forma de citar. Nuestro único límite es el plagio, es el robo. Y eso, bueno, obviamente que da lugar a un delito penal, pero también si estamos dentro de la universidad o un trabajo de investigación, puede ser causal de que nos expulsen. ¿Sí? No, eso no, papelón. Entonces, podemos citar siempre dentro de los límites. Si el concepto es muy cortito, podemos citar directamente en el texto y no cambiar el orden del párrafo. Ahora, si la idea que queremos citar es más larga, hay que separarlo del párrafo. Acá vemos que son 4 renglones largos. Está separado del párrafo. Esa es la cita literal, ¿no? Literal, dijo eso y lo escribimos igual. Ahora, o puede ser que hagamos una interpretación. Ejemplo, como sostiene Manso, tal cosa. Manso dice esto, nosotros interpretamos eso. Entonces, la idea es que en base al texto de Bertis identifiquen una cita literal y otra parafraseada. Y después encontrar 2 notas al pie. ¿No? Es fundamental.
Cuando uno hace este tipo de escritos, es fundamental que guarden de dónde leyeron, ¿no? Porque después tienen que darle seriedad y darle consistencia, ¿no? Si ustedes leyeron tal tema, guarden la información para luego ser utilizado en forma de cita. ¿Mm? Además se pueden citar páginas en internet, se pueden citar diarios en algunos casos. Siempre, si la información o sea, es confiable, sirve. No vayan a citar, por ejemplo, de Rincón del Vago, de Facebook, de Instagram, ¿no? Eso no es confiable. O de un blog. Los blogs por más que la información sea buena, no citen de un blog. Busquen el texto original. Siempre en caso de duda, busquen el texto original. Bueno, a ver. Bien, entonces con eso creo que estamos, a ver. Acá, a ver las preguntas. El corpus sería en sí mismo el desarrollo del contenido, porque en el marco teórico son las teorías o el problema que uno quiere desarrollar, que debe estar fundamentado, y el corpus es en base a qué. Uno puede hacer la interpretación, pero tiene que estar fundamentado. Y luego viene el análisis. Acá lo que está siempre en juego, siempre es un razonamiento lógico. La ciencia del derecho se basa en razonamientos lógicos, no en sentimentalismos. Ejemplo, no sé, si vamos a hablar de un tema a ver difícil, el aborto. ¿Aborto sí o aborto no? Uno no puede hacer un texto académico expresando sus sentimientos, ¿no? Que esté lleno de subjetivemas y que esa sea la base, el sentimiento de una persona. ¿Por qué no podemos basarnos en sentimientos? Porque es muy difícil de probar, de comprobar, ¿no? No, a los fines de crear conocimiento no se puede determinar eso, pero sí podemos fundamentarlo, ya sea estando a favor o en contra, en textos académicos serios. Obviamente se podría dar lugar a testimonios, pruebas, pero siempre fundamentado, siempre. Y también como consejo a ustedes en los exámenes. ¿Mm? Si tal autor dijo tal cosa y el docente, bueno, en principio no podría desaprobarlos porque si ustedes hablan de la ley y el autor lo sostiene, bueno, ustedes responden lo que dijo el autor, no hablan por ustedes mismos. Diferente que ustedes tengan luego su pensamiento propio, es otra cosa. Pero su seguridad siempre es la veracidad del autor. No es lo mismo decir, a ver, el derecho es la ciencia que estudia, porque lo digo yo así porque decir, o que esté de manera formal en un artículo. Bueno, creo que con esto vamos a andar bien. Hagan las actividades. La semana que viene es la actividad, la clase, es la actividad 6, la clase obligatoria de escritura de una demanda, de hechos de demanda. Tengo un segundo. ¿Hay alguna pregunta? El método. Bueno, el método siempre se habla del método inductivo o el método deductivo.
por lo general, pienso, o sea, a veces se aplican de manera simultánea. En mi experiencia, yo siempre he aplicado el método deductivo, ir de lo general a lo particular, y no al revés, que es lo particular general. Lo importante es empezar con el concepto bien firme y luego ahí desmembrar. ¿Vieron los cuadros sinópticos que hacíamos en el secundario? Cuadros sinópticos. Es una pavada eso, pero es realmente fundamental. ¿De qué sirve saber, por ejemplo, no sé, concepto y naturaleza jurídica de las nulidades del Código Procesal Civil y Comercial y no sabemos lo que es el proceso? ¿No? ¿De qué sirve? No. Entonces, lo importante es primero tener el concepto general de lo que estamos hablando para luego ir a la manera específica. Porque van a ver esto, anoten esto. El derecho es uno solo. El derecho es uno solo. Cuando llega el caso o les preguntan, no es que dice el cliente, no, este es un tema de derecho de familia. Y está en el capítulo 5 del libro de X. No. El derecho es uno solo y tal vez de esa consulta pueden haber otras circunstancias. Entonces tenemos que ver al derecho como una unidad. Pero lo estudiamos de manera separada para entenderlo. Van a ver que al final de la carrera hay temas que son semejantes. Entonces, el método eso, en principio, es saber bien el concepto, la idea principal, y a partir de eso, especificar. Por eso, como vimos en este artículo de Berti, estaba dividido en 6 partes. La introducción, la problemática, la aplicación práctica, algunas estrategias. Bueno, entonces, haga las actividades el próximo martes. Se va a hacer la actividad obligatoria de redacción de hechos de la demanda, que fue lo que venimos haciendo hasta ahora. En la semana me pueden consultar todo lo que quieran. Por más que la pregunta sea muy simple, no se preocupen. Utilicen el grupo de WhatsApp para preguntar lo que quieran. Otra vez pido disculpas porque no pude hacer funcionar al principio la charla de Zoom. Acá Carlos pregunta, sí, obviamente... Le hago una pregunta. A ver, sí. Escucho. Las referencias bibliográficas que dice que hay para en la actividad 3, hay que citar unos libros. Esos libros los tenemos que buscar por internet, ¿no? Claro, sí. Ahora yo les pasé algunos nombres de revistas más importantes que son confiables, como La Ley, El Derecho, Sí. Repar, SAIG, o las páginas de las universidades que tienen libros, revistas. Ustedes busquen... No sé, a ver. son los libros citados ahí en las referencias. Claro, sí. No son esos libros que están citados acá. En la actividad Dice- se pide... A ver... Son esos. Claro, está bien, pero en la actividad se pide que uno mismo busque, Del módulo 2. claro, que uno busque algún artículo, ¿verdad? Dice, buscamos en internet alguna revista especializada en Sí. temas de derecho. De esas revistas, eligen 3 artículos. Sí, ese sí. En la actividad 3 dice que elija un libro citado en la sección de referencias Está bibliográficas bien. del artículo de Sí. Bertis. Claro, siempre en el base al artículo de Bertis van al punto 6 que está debajo y encuentran ahí algún artículo que nombre Bertis. ¿Sí? Pero está ahí en el ya artículo de entendí. Bertis.
Ah, ya entendí, perdón. Gracias. Perfecto, no de nada. Bueno, entonces, la semana que viene hacemos la actividad obligatoria. Tengo entendido que ahora no recuerdo si hay plazo, pero comienza el martes. Por lo general se da un plazo de un día. No me acuerdo si si se extendía el plazo. Esto es importante. Si alguno de ustedes tiene problemas de internet o pasó algo, por favor me avisa, porque me puede mandar un mensaje, me puede llamar, me puede mandar un mensaje privado por mail, por el campus. Por favor, avísenme para a ver cómo lo podemos solucionar. Justo vi que algunos tuvieron problemas con la compañía de internet o otras cuestiones, o se corta la luz, por ejemplo. Por favor, me avisan y eso se tiene en consideración. Bueno, si queda un minuto. Yo igualmente ahora vuelvo a entrar, pero creo que vamos a andar bien. Yo voy a corregir después a quien me falta corregir. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Alguna? Veo que están cansados y eso es bueno. Consulta, profesor, la Sí. clase próxima. No sé quién consultaba, recién se cortó. ¿Alguna otra consulta mientras? Ahí está, ahora sí. Hola. Sí, escucho. Hola. Consulta, profesor. En la clase próxima vamos a ver cómo es el trabajo o se va a hacer en la clase próxima directamente. No, La evaluación esa. tengo entendido que... Rubén. Sí, ¿qué tal? Sí. Haremos, en principio estaríamos haciendo un encuentro virtual el día martes a las 6 de la tarde, pero luego tengo que corroborar si ustedes lo pueden hacer antes o después del encuentro virtual. Igualmente ya les adelanto, es escritura de hechos de la demanda. Ah, Ustedes van a tener que redactar un hecho, por eso estén con todas las clases terminadas y corregidas para ver qué se puede mejorar. No va a ser sobre otra cosa extravagante, sino es siempre con lo que estamos viendo. ¿Sí? No hay está bien, nada extraño acá. está bien. O sea que en principio es La está bien. próxima En semana. principio se hace el martes próximo. Claro, yo Bien, luego voy perfecto. a comprobar bien desde qué fecha, pero la del martes que viene hacemos un encuentro virtual para sacar dudas. Lo que sí es fundamental que lo hagan. Y si hay algún problema de conexión, me avisan cuanto antes. Este da la ubicación, ¿no? ¿Mm? Si se corta la luz, internet, etcétera, etcétera. Claro, Ángeles. Claro, bueno, sí, se va a entender eso, no se preocupen. Eso lo podemos ir viendo. Pero se pueden ir preparando para eso, ¿no? Redactar un hecho. Pueden practicar sobre eso. Acuérdense de que no se puede eliminar información, que se pide, si la consigna pide A, hay que responder A. Si pide B, se responde B. No vayan a responder C. Eso es fundamental. Leer bien la consigna, tomarse su tiempo, ordenar lo que uno va a decir y ahí escribir. Conviene siempre hacer un borrador propio, leerlo varias veces, ¿sí? Y después de eso subirlo al campus. ¿Qué fue? No Afuera. mandarlo en el primer intento, no, tómense su tiempo para ver qué se puede mejorar. Acuérdense siempre un hecho, uno relata algo del pasado.
de manera ordenada, cronológica. Capaz que es más barato y o capaz que es más caro, Bueno. no se sabe. ¿Alguna otra consulta? No, el trabajo es personal. O sea, yo sé que los tienta el grupo de WhatsApp. A ver qué pusiste, mirá, es igual. No, por favor, no se copien. Hubo una respuesta en el campus que es igual, no ¿Cómo puede, nos cagan los profesores? no se puede hacer eso. No se puede. No se puede. Acá la idea se nota cuando es muy, o sea, se nota, es claro. Personal. Totalmente personal. ¿Mm? Bien, creo que por eso si tienen preguntas, mejor que me las hagan a mí y no al compañero, que no sabemos si va a responder con la verdad. Siempre en caso de duda, ir al docente. Bueno, creo que estamos, ¿no? Ahora sí a descansar, tomar unos mates, mirar un poco de tele, o hacer la comida, o no sé qué, que necesiten para vivir. Como siempre digo, es un gusto estar con ustedes acá, y valoro mucho su esfuerzo. ¿Sí? Nos veremos la semana que viene. Como siempre digo, Nos vemos la semana que viene, profesor. la clase ha terminado, podemos ir en paz. Bueno. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, profesor. Adiós. Ah.